Bueno, esa jornada electoral tengo que preguntarle porque no lo hemos visto en esta semana. ¿Fue usted a votar? Sí, Por supuesto que sí, ¿no? ¿Repitió voto o cambió voto? repetí el voto. Repitió voto. Fíjate, hablaba antes con Óscar Navarro y esa pregunta la estuve lanzando yo mucho la semana pasada, ¿no? A gente que me encontraba, gente con la que hablaba. Digo, ¿repites voto o mantienes voto? Muchísima gente hablaba de repetir voto, o sea, que cambiaba su voto. Y don Óscar Navarro fue uno de ellos también, porque lo dijo y dice, no, yo no voté lo mismo que el pasado 28 de abril. Bueno, A ver, los resultados electorales son claros. Ha habido un trasvase de votos porque ningún partido repitió el número de votos. Unos disminuyeron, otros aumentaron considerablemente y otros se estamparon. Sí, Por sí, lo sí, cual, sí. está claro que es complicado mantener el mismo índice de votos. Pero bueno, Para analizar los partidos políticos. yo creo que sí, ¿cómo se dice? Pues los Todos. sociólogos y los analistas políticos y demás, pues yo creo que tienen una ardua tarea en cuanto al estudio y el análisis del comportamiento tanto de los políticos como de los votantes. Bueno, y el comportamiento de los votantes, porque luego ves que hay mucha distancia entre lo que nos dicen los políticos y luego manifiestan los votantes. Y las encuestas. Bueno, y las encuestas ya, pero lo de las encuestas, ¿cuántas veces habremos hablado de encuestas? Y yo, como siempre digo, las únicas certeras las de Radio Faro. A ver. Don Kevin Paz, cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar un poco, Neri, pues de un tema que es bastante actual, porque se da bastante en la rutina, pero que jurisprudencialmente ha cambiado mucho durante todos estos años, y es la guardia y la custodia compartida. En este caso, cuando estamos hablando de los procesos de divorcio que recaen sobre los menores, ¿no? El fruto de una relación matrimonial o extramatrimonial. Entonces, vamos a analizar un poquito cuáles son los criterios del Tribunal Supremo en esta materia, cuál ha sido el comportamiento por parte de la alta instancia y que, bueno, pues podamos conocer y saber de antemano pues qué es lo que se aconseja, qué es lo que se recomienda y qué es lo que se lleva a la práctica. De acuerdo, pues Pues comencemos. básicamente, aspecto legal. El marco jurídico que regula pues la guardia y custodia compartida es el artículo 92 del Código Civil. Y principalmente en el punto 5 pues refleja esta situación cuando así se solicite por parte de los padres en un convenio regulador o cuando ambos lleguen a un acuerdo en el transcurso del procedimiento. El juez puede acordar esta medida tras fundamentar su resolución y adoptando las medidas cautelares procedentes pues para un eficaz cumplimiento del régimen de guardia establecido, procurando siempre no separar a los hermanos. En este caso también, antes de acordar este régimen, el juez debe recabar un informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal. Recordemos que esta edad se comprende a partir de los 12 años de edad. Es cuando en un momento dado entonces puede el juez o alguna de las partes llamar al niño para que declare, ¿no? Exacto, para que declare en sede judicial, que no quiere decir que no se le pueda oír con menos edad, que ya comentaremos en qué supuesto. Vale. En este caso, a petición del Ministerio Fiscal o, como hemos dicho también, pues por parte de miembros de un equipo técnico judicial o el propio menor, pues se valoren las alegaciones vertidas en esta comparecencia y la prueba practicada en ella. Y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad en el régimen de la guarda. También, excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos expuestos, el juez, a instancia de una de las partes o con un informe del Ministerio Fiscal, se puede acordar la guardia y custodia compartida fundamentándole en que solo de esta manera se protege adecuadamente el interés del menor, es decir, como una fuerza mayor que justifique tal decisión. Y antes de adoptar alguna de estas decisiones, se refiere a los apartados anteriores, es decir, que sea de oficio o a instancia de alguna de las partes, se puede recabar dictámenes de especialistas debidamente cualificados relativos a la idoneidad del modo del ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores. Es decir, ese es el marco legal que contempla nuestra ley. Vale. ¿Algún punto? No, digamos, el matiz es, aunque ahora vamos a entrar a valorar según el Supremo,
Pero fíjate que estamos hablando de o bien de instancias de parte o bien de oficio a través de una petición del Ministerio Fiscal, que no quiere decir que siempre se vaya a dar una custodia compartida cuando no lo solicite ninguna de las partes, porque el juez podrá acordarlo. Imaginémonos que el padre solicita la custodia para el padre, la madre para ella. Y el fiscal para uno de los dos, y dice, oye, no haya interesado aquí la guardia de custodia compartida. El juez puede entender que al final, aunque ninguno de las partes lo haya solicitado, entiende que como fuerza máxima y justificación plena adoptar esta medida, pues una vez que haya recabado esos informes elaborados por los especialistas o haber escuchado al menor, pues que acuerde una guardia de custodia compartida. Que, ojo, vamos a partir de la base que es lo normal y lo recomendado, y partiendo siempre de esta base es la custodia compartida. Ya hemos superado aquí el contexto histórico en el cual pues siempre la guardia y custodia era para la madre, y ahora vamos a partir, según el Supremo, es que es el régimen normal y deseable. Hombre, si queremos que, vamos a ver, cuando nos separamos la pareja, ¿no? Evidentemente. Los hijos no tienen culpa de las decisiones que podamos tomar los adultos. Y sobre todo un matiz que es lo que muchas veces hemos comentado, no solamente se trata del derecho a la obligación de pasar tiempo del padre con sus hijos, sino también a la inversa. Sí, también es un derecho y una obligación de sus hijos para con sus progenitores, masculinos o femeninos. Claro. Por lo cual, en base al Supremo, en la redacción del artículo 92 del Código Civil, lo que acabo de señalar, lo consideran como normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con sus progenitores aún en situaciones de crisis, siempre que eso sea posible y en cuanto lo sea así. Con respecto al Tribunal Constitucional, digamos que ha modificado su punto de vista hasta el modo de establecer que el sistema de guardia y custodia debe de considerarse normal y no excepcional, debiendo decidir los tribunales sobre esta materia con amplias facultades sin necesidad de estar vinculados a un informe favorable de un Ministerio Fiscal, porque esto fue declarado inconstitucional. La exigencia que había en el Código Civil, el artículo del Código Civil exigía que el informe del fiscal debiera ser favorable para una custodia compartida. O sea, que tenía que dar el visto bueno. El visto bueno el fiscal. El fiscal. No eran ni las partes, claro, ni los niños, ni nadie. No nos olvidemos que el Ministerio Fiscal siempre participa en este tipo de procedimientos de familia, cuando uno dice, ¿pero por qué? Cuando no es un procedimiento penal, no, estamos acostumbrados siempre a vincular la figura del Ministerio Fiscal con los procedimientos penales, porque el Ministerio Fiscal, digamos que vela por la legalidad y por los intereses de los menores en este tipo de procedimientos. Claro. Digamos que es garantista, es una figura que participa activamente en el pleito, siempre procurando velar los intereses del menor y anteponiéndolos a las necesidades o a las peticiones de los padres y de las madres. Vale. Por eso, antes señalé, ¿te acuerdas que comenté un informe del Ministerio Fiscal que lo emitan, pero la ley decía que tenía que ser favorable y se ha declarado inconstitucional? No es necesario que sea favorable al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal puede declinarse por uno de los progenitores, no es preceptivo. Vale. Y como hemos dicho siempre ha de prevalecer el interés del menor, que va a quedar afectado por las medidas que se deben a tomar en cuenta para esta guardia y custodia compartida. Los criterios. Criterios, que es lo más importante. Vamos a ver, esto no quiere decir que sea sota, caballo y rey, ¿vale? No estamos hablando de un numerus clausus, ¿no? De que tienen que darse los requisitos, pero sí son criterios orientadores pues que permitan al final al juez pues adoptar esta medida. En este caso, pues que la práctica de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus actitudes personales sean óptimas, deseos manifestados por los menores competentes, el número de los niños, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos legalmente y cualquier otro que permita a un menor una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que lo que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven, ¿no? Que comentaremos la última doctrina jurisprudencial que proclive a la custodia compartida cuando al principio la custodia solamente se otorgó a uno de los progenitores, que es una sentencia reciente de este año, concretamente del mes de septiembre, que la vamos a comentar en el último bloque del programa. Vale. Por lo cual, escenarios en los que procede la guardia y custodia compartida según el Supremo, pues tenemos que tener en cuenta dos últimas sentencias del año 2015 y del año 2017. Esta última
Pues como hemos dicho, manifiesta el Supremo que para una custodia compartida conlleva la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto. En los casos de violencia de género ya no cabe lugar la guardia y custodia compartida, y que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no se perturbe su desarrollo emocional y que pase a la ruptura efectiva de los progenitores, que mantengan un marco familiar de referencia que suponga un crecimiento armónico de su personalidad. Pero ello no va a impedir a que existan desencuentros propios de una crisis matrimonial y no se autorice por ello un régimen de guardia y custodia compartida, salvo que afecte a un modo relevante a los menores en un perjuicio hacia ellos. Y para que esta tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guardia y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial. Es lo que te viene a decir esta jurisprudencia del Supremo. Que decir, oiga, vamos a contemplar la guardia y custodia compartida dentro de una armonía, de una atmósfera, pues, oiga, de convivencia pacífica y demás. Y también de lo que supone una separación, que siempre van a haber esos altibajos, ¿no? Exacto, pero que lo que te viene a decir es, no por ello prohibimos que se den discrepancias propias de una convivencia, como tú bien señalas, cuando proviene de un episodio de divorcio. Pero lo que te viene a señalar es, oiga, que esos hechos, esos momentos que uno convive, no sean superiores a los propios de una crisis matrimonial, dentro de una o sea, que no superen la falta de respeto y que no toquemos temas o que no entremos de aplicaciones del ámbito penal o de la violencia de género, por ponerte algún ejemplo. Claro. Bueno, pero me parece bien, por ahí debe de ir encaminado, ¿no? Después, otra cuestión es que se va a beneficiar el hijo porque ambos progenitores reúnen condiciones adecuadas y suficientes para un correcto ejercicio de las responsabilidades como padres. Ambos tienen también la capacidad para entender a un hijo de manera adecuada, según el informe psicosocial, que después recuérdamelo para comentarlo un poquito por encima, ¿vale? Que los horarios laborales se acomoden a la atención del menor, que el menor tenga una vinculación sólida con su padre o con su madre, que no exista por edad factores negativos para actividades básicas, lo que permite asumir roles personales en descargo de sus padres, vestidos, aseos, etcétera, que ambos progenitores tengan un domicilio estable sin que la alteración suponga para el hijo una alteración sustancial de una estructura social que integra con facilidades para la pernocta para poder ejercer el estudio a los días siguientes, y que sea calificado por el equipo psicosocial maduro a tal fin con un sistema de guardia y custodia compartida. El tema del gabinete psicosocial. Muchas veces los procedimientos judiciales, cuando nos encontramos en un escenario de divorcio de guardia y custodia, de carácter contencioso, es decir, que no hay un acuerdo entre las partes, pues siempre se solicita por parte de los abogados y las abogadas la práctica de esta prueba pericial, que es el examen a través del gabinete psicosocial. Este examen se tiene lugar, pues, se designa por parte del juzgado un especialista en la materia, en el cual acude en primer lugar el padre, acude la madre y a su vez acude el padre con el niño y la madre con el niño, y después también se entrevista, pues, de una manera solitaria al menor. Entonces lo que se busca siempre es un informe para que se pueda apreciar la conducta del menor para con sus padres y estos a su vez con sus hijos. Este informe normalmente elaborado por el especialista, casi siempre, me atrevería a decir un porcentaje muy alto, es determinante a la hora de establecer que la guardia y custodia sea compartida o no. Bueno, pero ya estamos hablando también de un especialista que se sienta con los padres, se sienta con los hijos, cómo se tratan entre ellos, o sea... Así es. Bastante objetivo, ¿o no? Claro, evidentemente, fíjate que lo que hemos comentado es la relación primero entre los padres, claro, la relación de los padres para con sus hijos, ahí está. Después la situación económica y social de cada uno de sus progenitores, es decir, que dispongan de una vivienda estable, ya sea en régimen de alquiler o ya sea en régimen de titularidad,
o en casa de algún familiar, pero bueno, pues que después a su vez que los menores... tenga una estabilidad y un techo. Exacto, que los menores pues puedan tener una habitación para sí mismos, que le permitan desarrollarse también como personas. También la proximidad será fundamental. No es lo mismo distancias como Agaete, San Bartolomé de Tirajana, pues oye, es complicado tener una guardia y custodia cuando median 70, 80 kilómetros de distancia entre un punto y otro. Pues estos son factores que se tienen en cuenta a la hora de establecer la guardia y custodia. Hombre, no se miraba el cambiar, porque creo que me has hablado tú en otras ocasiones de eso, pues que sean los padres los que se trasladen y los niños vivan en la casa. Muchas veces se ha establecido que el domicilio familiar sea el mismo y que los padres, el padre y la madre sean los que entren y los que salgan. Que al final muchas veces, pero claro, estamos hablando de después de la realidad y de la situación de cada uno de los progenitores, ¿no? La capacidad económica que tengan, el grado de entendimiento que hay entre ellos, y todos sabemos, Neri, que desgraciadamente el motivo que les haya llevado a cabo a la ruptura de la relación matrimonial, pues desgraciadamente se suele repercutir sobre después la convivencia o las actitudes que se adopten y que afecten a sus hijos. Y ya por último comentar algunos resquicios de una de las últimas sentencias del Supremo, en el cual se exige que el informe del Gabinete Psicosocial pues que sea favorable, siempre que se mantengan las circunstancias actuales, es decir, que no suponga un gran desarrollo o una gran modificación, a las circunstancias de los menores, que se encuentren los padres capacitados para ejercer esta guardia y custodia compartida, que cuente con el apoyo familiar y existan vías de diálogo entre los progenitores. Esta cuestión es importante. ¿Qué se modifica normalmente para acordar esta custodia compartida? ¿Qué circunstancias son las que...? Esto es lo que ahora vamos a entrar en base a la sentencia que te había comentado que salió el mes pasado. Nos vemos en la práctica forense que muchas veces nos viene un cliente, en este caso un perfil a lo mejor masculino, que te viene y te dice, oiga, es que yo me divorcié hace 7 u 8 años y le di la custodia hace 7 u 8 años para la madre, así se acordó, porque el contexto de hace 7 u 8 años, aunque se hiciera de mutuo acuerdo, pues se hiciera de esa manera, ¿no? Y que con el paso del tiempo diga, es que yo ahora quiero tener una custodia compartida. Entonces... ¿Puede ser? Exacto. Ajá, entonces, vamos a ver un supuesto, ¿no? Para que la gente lo entienda, porque a veces tanto jurídico... cuesta entenderlo. Ahí está, vale. Sí. Un matrimonio se divorcia de mutuo acuerdo, ¿vale? Una niña de 2 años de edad y queda bajo la guardia y custodia de la madre. Transcurrido el tiempo, cuando la hija tiene 10 años, el padre interpone una demanda de modificación de esas medidas solicitando una guardia y custodia compartida. La madre se opone a dicho cambio de régimen de custodia y el juzgado le da la razón al padre y acuerda que la guardia y custodia de la hija sea compartida por ambos progenitores. Y suprime el pago de la pensión de alimentos a cargo del padre, estableciendo la obligación de ambos progenitores pues abonar entre ellos los gastos ordinarios de la mejor manera durante el tiempo que ésta permanezca en compañía de cada uno de ellos. Fíjate en este detalle. Sí. Hay una guardia y custodia compartida y automáticamente ya no existe la obligación del pago de la pensión de alimentos. Lo que te viene a decir es que cada uno pague lo suyo el tiempo que el menor se encuentre bajo tu custodia. Se recurre ante el órgano supremo, contra el órgano superior, en este caso ante la audiencia provincial. Y la audiencia provincial le da la razón y mantiene que la guardia y custodia sea a favor de la madre, ¿vale? Y los argumentos de la audiencia provincial es que no concurren circunstancias modificativas de entidad suficiente que justifiquen un cambio de guardia y custodia que había sido acordado de común acuerdo por parte de ambos a favor de la madre, porque en esta sentencia se venía a decir, oiga, pero que ustedes tienen los mismos trabajos, es que ustedes siguen viviendo en los mismos sitios. Si ustedes ya en su momento adoptaron que la guardia y custodia era para la madre, ¿por qué ahora que quiere usted cambiarla? No vaya a ser que usted lo que quiere es la custodia compartida para eximirse del pago de la pensión de alimentos. ¿Vale? Y no se tiene en cuenta la edad actual de la hija y el cambio doctrinal y jurisprudencial operado en esta materia. Por lo cual, ahí fue cuando esta persona, que fue un hombre, estoy hablando de un supuesto real, ¿de acuerdo? De algo que ocurrió. Exacto. Y a raíz de esta sentencia de la audiencia provincial, este señor recurre en casación ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, que es la sentencia que he comentado hace 2 meses, lo que viene a razonar es lo siguiente. Y es que se estima la apelación
¿vale? Y se desestima la demanda al entender que existe, entre otras cosas, que existía la falta de comunicación entre los progenitores y no concurrir circunstancias sustanciales. Por lo cual, el Supremo lo que viene a decir es que el tiempo de estancia de la menor es prácticamente el mismo con los dos progenitores, tanto con el padre como con la madre. En segundo lugar, que hasta ha sido adoptado de común acuerdo en su momento, por lo que la adopción del sistema de custodia compartida no amplía prácticamente la convivencia del menor con los mismos. Por otro lado, el interés no queda afectado y la pretendida falta de comunicación que hablan ambos sobre los progenitores sería irrelevante, dado que ya que existe una comunicación, aunque sea leve, y han sabido desenvolverse en un escenario de paridad, de igualdad en las estancias del menor, pues eso, teniendo en cuenta también que han transcurrido 10 años, porque la niña tenía 2 años en su momento, que ahora tiene 12 años, costando igualmente un cambio jurisprudencial porque ha cambiado la doctrina, es una apreciación que hace por parte del Tribunal Supremo de que, oiga, es que el mero paso del tiempo ya supone de por sí un cambio en las circunstancias. Sí. Primero, porque ha cambiado la doctrina. En segundo lugar, porque la niña ha crecido. En tercer lugar, porque independientemente de que hace 10 años se adoptara una cosa, oiga, el tiempo ha pasado y como ha pasado, se han cambiado las circunstancias. Otra cosa que de un año para otro, que era una cosa, pues que era otra, ¿de acuerdo? Y estos son las variaciones económicas de los progenitores, sean las mismas, y hay una similitud de profesiones y de emolumentos, por lo cual dice, en esta cuestión apenas ha modificado nada. Por lo cual, la jurisprudencia, en este caso el Supremo, actualizando la doctrina, considera que en estos últimos años se produce un importante cambio jurisprudencial y doctrinal en esta materia que aconseja siempre que el sistema de custodia de los hijos sea el compartido entre los progenitores. Además, en ese caso, el padre ya mantenía un régimen de estancia con la menor prácticamente igual al de la madre y se encuentra totalmente capacitado para el cuidado de su hija, independientemente de que la comunicación entre ellos no sea las mejores. En este caso es irrelevante porque dice, si la cosa funciona pasando prácticamente el mismo periodo de tiempo entre uno y otro, ¿qué más da que ustedes tengan una comunicación fluida o no? Pues sí. Y después de 10 años que aún no continúen con esos altibajos, también habrá que hacérselo mirar a ellos, pero bueno, ¿esto cómo lo ves? Yo creo que, vamos a ver... Bien, es que yo lo veo bien. Vamos a ver, es que nos gusta o no es un cambio jurisprudencial, ¿no? Y está claro que aquí, afortunadamente, nos hemos quitado muchos estigmatismos que había hacia la figura de la mujer y hacia la figura del hombre, para bien o para mal. Es decir, ya no estamos en el escenario de que el hombre se desentiende totalmente de sus hijos y sea la madre la que tenga que trabajar y conciliar la vida laboral con la vida familiar. Afortunadamente, esa losa las estamos modificando. No siempre se da, pero estamos en ello. Por lo cual, ya el cambio jurisprudencial es, oiga, no, vamos a partir de la base de que esto tiene que ser una custodia compartida entre los dos. Usted puede ser un mal marido, pero no por ello tiene que ser un mal padre. Claro. Otra cosa es que usted tenga una condena penal que pese sobre usted y que la misma sea firme. Entonces ya estamos hablando de otras cuestiones. No, pero bueno, en un caso ordinario y normal, en el cual usted tenga un empleo, o puede ser que no tenga un empleo, pero usted tiene un lugar digno, un lugar en el cual una vivienda, sea en el régimen que sea, en el cual su hijo o su hija puede tener una habitación. Su madre igual, o viceversa, que sea el hombre que tenga un trabajo estable y a lo mejor la madre no la pueda tener. No por ello no puede ser un mal padre. Claro. Es decir, o que no reúne los requisitos propios para poder adoptar una custodia compartida. Al fin y al cabo, lo que siempre se pretende una custodia compartida es que las horas de la semana las sumes y aproximadamente pases el mismo tiempo con uno que con otro. Y en caso de que haya un desfase, pues una semana será a favor tuya, la otra semana será a favor del otro progenitor. Para que al fin y al cabo, lo que hemos dicho al principio, los derechos y las obligaciones de los padres para con sus hijos sean también de sus hijos para con sus padres y con sus madres. Al fin y al cabo es una relación, debe de haber una simbiosis para que el menor, dentro de esa nueva realidad en la que se va a encontrar de una convivencia a vivir con sus padres separados en dos hogares distintos, pues le afecte lo menos posible. Y sobre todo a eso,
A los menores. Evidentemente. A los Ya menores. podríamos estar hablando de las pensiones de alimentos, los gastos extraordinarios, que después suele suponer siempre Ya lo has una guerra. comentado en más de una ocasión. Has hablado también de lo que son los regímenes esos alimentarios y lo que hay que pagar uno. Pero en caso de la custodia compartida, simplemente para refrescar, porque Sí. ahora no me viene a la cabeza, ¿cómo quedaría precisamente ese régimen económico? Vamos a ver, cuando hay una guardia y custodia compartida, lo normal es que no se establezca una pensión de alimentos. Que no, o Que no se establezca una que no pensión. se establezca. No, ¿por o sea, qué? ni él a mí ni yo a él tendríamos que Claro, pasarle... evidentemente. ¿Por qué? Porque cuando antes había una guardia y custodia a favor de uno de los progenitores, si te das cuenta, en los casos prácticos que conocemos de la gente de nuestro entorno, el menor que podría pasar entre 8 y 12 horas a la semana con el progenitor no custodio. 2 días, 2 o 3 días por semana, 4 o 5 horas. Son 15 horas. Pero es que el resto del tiempo el menor iba a estar con el otro progenitor, que era el que se tenían que encargar del sostén de la vida del menor. sí. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de habitación, y estamos hablando de Ropa, de aseo, gastos, tal. todo lo que ¿Vale? supone. Por lo cual, al haber una custodia compartida en el cual el tiempo aproximadamente pasa en el mismo uno con el otro, pues que cada uno sufrague sus propios gastos cuando estén en compañía de ese menor, procurando siempre que no haya un desequilibrio importante entre uno y otro progenitor. Por lo cual no se tendría que adoptar una pensión de alimentos cuando la guardia y custodia sea compartida. No tendría por qué entonces. No. En casos excepcionales, pero la mayor parte es que no se establezca una guardia y custodia. O sea, En guardia y custodia compartida que no se establezca una pensión de alimentos. O sea, prácticamente comparten los gastos del niño. Cuando a mí me toca, pues paga tú la leche, paga tú la comida y luego supongo que las actividades extraescolares o los gastos Es decir, generales del niño lo pagamos a medias. Claro, Neri, es que tú ponte a pensar una cosa aplicando la lógica. Es decir, si el niño pasa 3 días en semana contigo y 4 con su padre y la semana siguiente al revés, Sí. es que al final sumas los días de una semana con la otra y es una semana con uno, una semana con otro. O sea, Sí. no tiene sentido que yo te esté pagando a ti cuando el niño pasa el mismo tiempo contigo que conmigo. conmigo. Porque si no, yo tendría una duplicidad de gastos. O al revés, o la madre. Si tendría que estar pagando a la madre una pensión de alimentos. Hay una duplicidad, que es una cuestión, este tema suele generar controversias muchas veces cuando estamos hablando del periodo de vacaciones. Sí, que también hay... En los meses de julio y de agosto. Que dice, mire, yo porque el mes de julio y el mes de agosto, si el niño o la niña pasa 15 días conmigo un mes y el otro día pasa 15 días, ¿por qué tengo que seguir pagando la pensión de alimentos? Claro. Sí, porque ¿Vale? la Pues mitad esas del mes ha cosas- estado conmigo. Sí, claro, la mitad del mes la he estado yo, estaba pagando yo te he pagado a ti como si el chiquillo pasara sí, el sí. mes entero contigo. Ojo, estamos hablando cuando hay una guardia y custodia concedida a uno de los progenitores. No estoy hablando de De este la caso, de la compartida. compartida. No. Claro. Entonces, ese es el criterio que se está llevando a cabo en los tribunales. Y creo que también una vez hablaste precisamente de esos gastos extras Sí. que tiene el niño, ¿vale? Como eran esas actividades extraescolares. Claro, las actividades extraescolares, sobre todo las clases de refuerzo y de apoyo, Sí. aquellos gastos que no estén contemplados por la Deportivo, seguridad social, el ah, dentista, ah. el oculista, todos esos tipos de gastos. Pues lo normal es que entre ellos se adopten el 50% de los gastos. Otra cosa, por ejemplo, es la guardería, que es el eterno debate, ¿no? El pago de la guardería o cuando incluso la educación hasta los 5 años de edad, que no es obligatoria en este país Sí. y que por lo cual esta cuestión. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de que el niño, pues uno de los dos lo quiere Llevar a un colegio... a un colegio de pago. Ujú. Bueno, un colegio de pago, sí que también. Creo Y- que del y- caso y- que me hablaste fue precisamente de ese, ¿no? De un colegio Así de es. pago hace un tiempo. Sí, Bueno, sí. ¿cómo quedaría así por encima? Por encima, de una manera sucinta, ¿no? Vamos a ver, si el niño no está obligado por ley a estar escolarizado y tú quieras adoptar esa decisión con el consentimiento del otro progenitor, tú lo puedes llevar a cabo, pero no por ello puedes reclamarle la mitad del pago de ese gasto, porque vamos a ver, no es que estemos hablando de un capricho, pero es que no estoy obligado por ley a escolarizar al niño y no al colegio que yo quiera.
Ahí está. Entonces, si ambas partes de común acuerdo lo aceptan, dice, bueno, sí, pero a este colegio, porque es el público, y lo escolarizo. No, es que lo quiero llevar a este colegio porque es el privado, porque aquí fue donde estudié yo. Bueno, perfecto, pues lo paga usted. ¿Yo porque lo tengo que pagar? ¿Vale? O sea, que no tendría la obligación el No otro tendría que la obligación. progenitor. Otra cosa es que se vaya al procedimiento judicial y al final termine obligado por el juez porque al final se entiende o se demuestre que es lo más conveniente al menor, pero si no, no. Y lo mismo pasa con el comedor escolar. Los comedores escolares, oye, mire, yo te estoy pagando un dinero para la pensión de alimentos. Claro. Como su nombre indica, estamos hablando de alimentos. No voy a entrar en una duplicidad de gastos de pagarte un dinero por unos alimentos y aún por encima también pagarte el comedor a medias. Vale, no, pero sí, tú me... Pero no, me acabo de acordar ahora, digo, ve, por eso he dicho, digo, que al final las decisiones de los adultos no tienen por qué influir en nuestros hijos. Al fin y al cabo, si estuviéramos viviendo juntos, seguro que el niño estaba en un comedor. Y después te pasa, y después el eterno problema también con los deportes, con las actividades extraescolares, con los viajes de fin de curso, que el chiquillo o la chiquilla que quiere practique la gimnasia rítmica, resulta que las mallas, pues hay distintos importes y son importes importantes. O las botas de fútbol, o si el niño es portero, guantes. Bueno, pues ¿qué botas compramos? ¿Las de una marca así, pues oye, que económicamente sea más accesible, o las últimas porque las llevan los futbolistas de primera división? Y al final son gastos que, oye... Yo lo tengo fácil, Kevin. ¿Sabes? Yo le digo, pide solo a tu padre. Sí, pero entre salto y salto, el menor está ahí en medio y... Es verdad, pero bueno, me refiero, broma, pero... que la ley lo contempla, Claro. la ley lo regula, pero siempre es recomendable que un acuerdo entre las partes. No hay... es que al fin y al cabo, fíjate, todo lo que hemos estado diciendo aquí hoy es, cuando no hay un acuerdo entre los progenitores, al final va a tener que decidir un tercero. Sí. Y el tercero lo hará pensando en el interés y el bien del menor. Claro. Pero entiendo yo que ¿quién va a velar mejor por los intereses de un niño o una niña que sus propios padres, que sus propios progenitores? Ahí está. Por eso, ser más maduros, ¿no? Y pensar precisamente en esos niños, que al fin y al cabo tú y yo, adiós, pero ellos van a continuar ahí y van a continuar mirándonos a nosotros. Evidentemente. Porque vamos a seguir siendo su ejemplo. Bueno, pues Kevin Paz, abogado, cualquier problema yo siempre lo recomiendo en el edificio Mercurio. Kevin, hasta la próxima semana. Muchas gracias, buena semana a todos. Saludos, muy buen día. Nosotros continuamos.